tal amigos de Legis.p? Bienvenidos a este programa de entrevistas. Hoy contamos con la presencia de un abogado argentino. Él es socio regional del estudio jurídico Guzmán, Napurí y Santibáñez Abogados aquí en Perú, y también del estudio jurídico Oroño Ote y Asociados en Argentina. No solo eso, es un especialista en un tema bastante coyuntural y bastante importante, no solamente para empresas privadas, sino también para el sector público. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor Alejandro Ote, a Legis.p. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctor, usted es especialista en compliance. Me comentaba fuera de cámaras de que el compliance ha dejado de ser solamente el cumplimiento de las normas. ¿A qué se refiere cuando asegura eso? Claro, en un principio cuando hablábamos de compliance básicamente se traduce como lo que es Cumplimiento, ¿no? Entonces siempre se hablaba de los programas de compliance como para cumplir con las normas que estaban escritas. Sin embargo, compliance en el transcurso del tiempo se fue convirtiendo en otra cosa y empezó a tener un alcance mayor. Ya no solo es el cumplimiento de normas, sino también de principios y valores que forman parte de una organización. Entonces, hoy, cuando hablamos de compliance, hablamos más bien de programas de integridad, que incluyen tanto normas como valores y principios. Que son transversales a una empresa. Lógicamente, y tiene de alguna manera ese programa de compliance, tiene que transmitir lo que es la esencia de esa empresa, o también lo que es la esencia de la institución, porque compliance también hablamos no solo lo que es en el ámbito privado, sino también de lo que es el ámbito público, que pasó a ser lo que es el public compliance. Bien, doctor, sobre este término compliance hay mucho escepticismo. Hay gente que cree de que la reputación, que es a lo que apunta el compliance, es una cuestión que emerge de la espontaneidad de una empresa, ¿no? De la continuidad de buenas normas de convivencia, de una cultura organizacional, de las costumbres de una institución, de una empresa. De ahí estas personas alegan de que emerge la reputación y que no es necesario tener un programa de compliance. Frente a esto, ¿cuál sería su respuesta? Claro está. Primero, que hoy por hoy la ley en distintos países de Latinoamérica ya está imponiendo la obligación de que exista un programa de cumplimiento en las empresas. Este programa de cumplimiento tiene como primera misión, en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad de la empresa, lo que tiene que ver con evitar que la empresa pueda caer en lo que es el lavado de activos o delitos que estén relacionados con el financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque los países, con la finalidad de cumplir con ciertos compromisos internacionales, compromisos que también lo hacen a través de distintos organismos internacionales, como la OCDE, ¿cuál es la idea? Justamente seguir formando parte de esos organismos internacionales. ¿Cuál es el compromiso? Una ley en materia de prevención de lavado, corrupción y financiamiento del terrorismo. Entonces, pasó a ser una obligación para las empresas. Pero las empresas, más allá de verlo como el mero cumplimiento de una obligación legal, tienen que tomar conciencia de que un programa de cumplimiento realmente les va a permitir trabajar mucho mejor. Y le va a dar también una ventaja competitiva en relación a todas aquellas empresas que no tengan los programas de cumplimiento. Porque una empresa que tiene un programa de cumplimiento, de alguna manera lo que está diciendo es: nosotros no solo ofrecemos determinados bienes y servicios, lo hacemos en el marco de determinada política. Trasciende lo que es la empresa. En Latinoamérica también tenemos una cultura que no estábamos muy acostumbrados a lo que son los programas de cumplimiento. Cuando empezamos a ver los primeros programas de cumplimiento, los empezamos a ver con las empresas multinacionales que en sus países sí tenían la obligación de tener programas de cumplimiento. Pero lo que son las empresas propias, un programa de cumplimiento, no existía. ¿Y si una empresa pequeña quiere incursionar en un programa de cumplimiento y no le es rentable, en la medida de sus posibilidades podría adaptarse a determinados parámetros para ejecutar un programa de cumplimiento? Por supuesto que sí, y tal como vos lo dijiste, dentro de sus posibilidades. Porque el compliance es para todas las empresas, para las muy grandes, para las grandes, las medianas y las pequeñas. Ahora bien, ¿quién va a ser el que determine en definitiva cuál va a ser la política a seguir? Y probablemente en una empresa pequeña, que quizás no tenga muchos empleados, quizás el que aparece como el socio mayoritario o el accionista mayoritario o el dueño. Hay empresas que ni siquiera tienen directorio y tranquilamente pueden tener un programa de cumplimiento. Un programa de cumplimiento que se realizará acorde a sus necesidades y a su ámbito de influencia.
grandes empresas, en cambio, muy probablemente tengan que contratar un asesor externo para crear este programa de compliance. ¿Es común ver a pequeñas empresas que incursionen en el compliance? ¿Perdón, cómo? ¿Es común ver que empresas pequeñas se aventuren a incursionar en un programa de compliance? No es común. No es común y esto tiene que ver mucho con la cultura. No tendría que ver, porque alguna vez escuché decir de que las empresas grandes, las multinacionales, han alcanzado un nivel de calidad y competitividad a tal nivel que para distinguirse de sus competidores aplican estos programas de compliance que le agregan un valor intangible a su reputación, ¿no? Entonces, yo podría deducir de que las empresas pequeñas, al ser pequeñas, no han alcanzado estos niveles de competitividad y tal vez sus recursos los estén destinando a otro tipo de proyectos que no necesariamente sean un programa de compliance, ¿no? Lógicamente, lo que sí hay una realidad y hay que aceptarla. Esto ya se ha dicho muchas veces y cada vez que hablamos de compliance creo que la mayoría de las charlas empiezan de la misma manera. El compliance llegó para quedarse. Esto es lo primero que tenemos que entender. Quizá hoy no lo vemos como una cuestión necesaria, quizá hoy no vemos la ventaja competitiva de tener un programa de compliance. Probablemente porque en la empresa estén pensando más bien en cómo generar una mayor ganancia, en cómo abaratar los costos, en que tienen ciertos riesgos, que esos riesgos siempre fueron propios de la actividad. Pero ¿qué ocurre? La regulación de cada actividad es cada vez mayor. Y ya no solo de acuerdo a lo que es la cultura propia del país. Hoy vivimos en una sociedad, en un mundo globalizado. Hoy ya no son las normas de Perú, de Argentina, Bolivia, Brasil, aisladas. Hoy, cada uno de estos países forma parte de otros organismos que tienen una visión global de cómo es la cuestión. Y hoy nosotros estamos importando institutos jurídicos que nosotros no estamos acostumbrados, pero tenemos la obligación de cumplir. Y eso tiene que ver con la cultura. No tenemos que hacer el compliance por una cuestión marketinera. No tenemos que ver en el compliance nada más que la ventaja competitiva. Tenemos que ver en el compliance la posibilidad de que nuestra empresa pueda trabajar protegida de todos los riesgos que la rodean. Porque claro, nosotros pensamos, mi personal es confiable, mi actividad está muy bien regulada, y nosotros cumplimos con todos los controles. Ahora bien, una empresa no trabaja en una isla. Una empresa trabaja en la sociedad y cuando una empresa tiene que contratar con terceros, hoy la legislación impone la obligación, lo que es ese due diligence, de saber quién es ese tercero con el cual yo estoy contratando. ¿De dónde vienen los fondos de los que dispone este tercero? Y si los fondos que dispone este tercero están vinculados, por ejemplo, con el narcotráfico y hacen negocios con mi empresa, tarde o temprano yo voy a ser responsable por el delito de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque yo no tomé los recaudos necesarios para investigar a ese tercero, investigar en el buen sentido de la palabra, para ver de dónde proviene el dinero del cual dispone. Y la ley a mí me lo impone. Entonces, hoy quizá la pequeña empresa no ve esta cuestión, pero la va a ver cuando le toque. Y si cuando le toca no tiene un programa de cumplimiento, no tiene los controles tendientes a evitar que este tipo de cuestiones se susciten, si no puede demostrarle a los fiscales o a un juez que hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar que el hecho ocurriera, va a ser responsable la empresa. Va a ser responsable penalmente. O sea, desde una multa hasta quedar fuera de lo que es ser un proveedor del Estado, hasta la extinción de la personería jurídica. ¿Y cuál es el otro daño colateral que no estamos teniendo en cuenta? Todos aquellos que también trabajan en la empresa y con la empresa. ¿Por qué? Porque una empresa que está en el medio de lo que es una cadena de valor va a perjudicar no solo a aquel que a lo mejor fue el primero con el que contrató, sino a aquel con el que después tenía que prestar un servicio. Las relaciones, las redes de relaciones, también hay que estudiarlas, también hay que analizarlas. En Estados Unidos, doctor, el daño reputacional es un daño mortífero para una empresa, ¿no? Incluso las empresas evitan llegar a juicio, evitan subsanar estos problemas mucho antes de pasar a juicio para que el daño reputacional no sea mortífero. Sin embargo, en latitudes como
el Perú como Argentina, en donde hay una cultura en donde la gente tiende a olvidarse muy rápidamente de las cosas que suceden por la propia coyuntura en relación a las empresas. ¿El daño reputacional es mortífero? ¿Realmente es así? ¿O es que podría ser atenuado, tal vez no con un programa de cumplimiento, tal vez con un programa del departamento de comunicaciones de una empresa? El daño reputacional, dependiendo la entidad del daño, puede llegar a ser mortífero. Porque lógicamente hay que ver a qué se dedica esa empresa. Por ejemplo, el caso muy conocido, que era el de Ford. Cuando Ford en los años 70 tenía un vehículo que tenía un problemita en un guiñe, que cuando recibía el impacto el auto explotaba, Ford pensó si le convenía cambiar el guiñe de todos los autos que tenía en el mercado o bien pagar las indemnizaciones, pero guardar el secreto. Y eligió pagar las indemnizaciones, hasta que después se dieron cuenta en la realidad que no era únicamente la persona que conducía el vehículo la damnificada, sino que había muchos más, y a partir de ese momento decidió retirar todos los autos. Entonces uno piensa, en ese momento, yo si pusiera el dinero, ¿compraba ese Ford? La verdad que no. Lógicamente, Ford se renovó, Ford sacó otros modelos, Ford encontró una forma de mitigar ese riesgo y ese daño reputacional. Pero va a tener que ver siempre con la naturaleza de la empresa. Por ejemplo, en la responsabilidad social empresarial, que alguna vez escuché decir que es prima hermana del compliance, se habla mucho de la gestión de riesgos, ¿no? De estas acciones positivas frente a una sociedad que sirven para atenuar un eventual riesgo. Por ejemplo, si una empresa tiene una crisis, estas actividades de responsabilidad dentro del Departamento de Responsabilidad Social Empresarial con la comunidad ayudan a no solamente decirle a la prensa, por ejemplo, mire usted, yo he cometido este error, pero mire todo lo que hago, ¿no? Tengo todas estas actitudes positivas con la sociedad, entonces no me satanicen, no soy una empresa totalmente negativa, ¿no? Este programa, este proyecto de responsabilidad social empresarial tendría que estar incluido en un programa de compliance. Y en todo caso, la otra pregunta que le formularía es la siguiente, ¿no? ¿Por qué no apostar por un programa de responsabilidad social empresarial en vez de un programa de compliance? Primero que el programa de compliance va un poquito más allá de lo que es la responsabilidad social empresarial. Es cierto que cuando nosotros vemos a la empresa como una unidad dentro de una sociedad que beneficia a muchísimas personas en el momento en el que les da trabajo, en el momento de que se forman a veces poblaciones alrededor de una empresa, de que moviliza la economía, es cierto que cuando cometen un error uno dice, pero fíjense también todo lo que hacemos. Es decir, es como un colchón, ¿no? Un plan de contingencia. Exactamente. Pero basta con dar un ejemplo. Yo le doy el ejemplo de una empresa que hay en Argentina, concretamente una curtiembre, se dedica a todo lo que es el trabajo en cuero de animales, que arroja sus desechos, lo que queda de la actividad, lo arroja en aguas que básicamente tiene acceso toda la sociedad, de una localidad relativamente pequeña, a lo mejor 30.000, 40.000 habitantes. Le da trabajo básicamente a toda la ciudad. Se han levantado escuelas alrededor de esa fábrica, se han levantado edificios públicos alrededor de esa fábrica, se han llevado adelante planes de vivienda provinciales o nacionales alrededor de esa fábrica. Realmente es muy importante, sostiene a toda la comunidad esa fábrica. Eso sí, cuando empieza a haber distintos casos de enfermedades que muchas veces terminan con la vida de niños, y se indica directamente a la empresa como que puede llegar a tener alguna responsabilidad en ese hecho, la empresa lo primero que dice es, nosotros no tenemos ningún problema. Llegado el caso, nosotros nos vamos, eso sí, levantamos la fábrica y ustedes verán cómo sigue. ¿Por qué? Porque nosotros movilizamos a toda la comunidad. Porque nosotros, gracias a nuestra actividad, pusieron una escuela. Gracias a nuestra actividad, este camino que antes era de tierra, ahora hay una ruta. Entonces, ese contrapeso muchas veces... Claro, no es equitativo, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, si estamos hablando de otro tipo de error, pero siempre recaemos en lo mismo, que es en la cultura.
¿Qué queremos verdaderamente? ¿Queremos cumplir con las normas o queremos sacar la mayor ventaja competitiva? Lo que me está diciendo usted es que tal vez el programa de responsabilidad social empresarial tenga un objetivo más marketero. Yo lo que creo que en realidad no es suficiente. ¿Qué es lo que de alguna manera viene a cubrir o vienen a cubrir los programas de compliance? Los programas de compliance van mucho más allá de lo que es la empresa en sí misma, lo que es la firma en sí misma. De hecho, porque uno siempre lo ve desde un punto de vista comercial. Uno habla de compliance y automáticamente lo relaciona con empresa. Sin embargo, el compliance, cuando nace, por así decirlo, nace en 1977 en Estados Unidos con la FCPA, que es la Foreign Corrupt Practices Act, que tiene que ver justamente con todos los hechos de corrupción en el marco de la función pública. ¿Pero qué ocurrió? De 1977 en adelante, los estados, es decir, la parte pública, en lugar de implementar este tipo de cuestiones hacia adentro, empezó a imponerle a las empresas que tuviesen que cumplir con cuestiones éticas. Ahora, de alguna manera, es como que se está dando vuelta la tortilla. Ahora es el sector privado el que está exigiendo, el sector público, que tenga sus propios programas de cumplimiento. Yo creo que también una pregunta que es un programa de cumplimiento en el Estado. Porque las empresas tenemos al Compliance Officer. ¿Quién sería el Compliance Officer en el Estado? Antes de pasar a ese tema, doctor, quiero hacerle una pregunta. Odebrecht tenía un programa de cumplimiento, sin embargo ya vemos todo lo que pasó. Por supuesto que sí. ¿Qué fue lo que falló? Evidentemente muchas cosas. Evidentemente muchas cosas. Pero algo que sí se puede decir porque lo han dicho varias personas y varios analistas. El programa de cumplimiento de Odebrecht era realmente enorme. Era muy grande, muy detallado, muy amplio. Era un programa de cumplimiento donde básicamente uno dice todo lo que necesito está aquí. ¿Qué ha fallado? Fallaron varias cuestiones. Primero lo que es un entorno adverso. Un entorno adverso a lo que es una cultura de compliance. Lo que es la tipología del fraude. Lo que es, o el árbol del fraude como muchos también lo dicen, la motivación, la oportunidad y la racionalización. Si todos lo hacen, si todos son corruptos, si todos se llevan más dinero del que les corresponde. ¿Qué tiene de malo que yo obtenga una ganancia? Si a mí no me pagan por todo lo que yo hago, y tienen la oportunidad, esto es la motivación y la racionalidad, y tienen la oportunidad, y lo hacen. Entonces, ¿qué falla? Principalmente falla la cultura. Porque uno puede tener muy buenos controles, muy buenos controles. ¿Qué tipo de controles? El que te imagines. Desde controles informáticos, monitoreo a cargo de particulares, auditorías internas o externas. Pero si lo que falla es la cultura, difícilmente esos controles se pueden. Se está refiriendo usted a la cultura organizacional, ¿verdad? Sí. En todo caso, si usted me acaba de decir de que el programa de cumplimiento de Odebrecht era sumamente detallado, no era un programa muy sofisticado, quiere decir que aunque yo tenga un programa de cumplimiento muy sofisticado y muy detallado, si no genero cultura organizacional en una empresa, ¿eso queda solamente, es papel mojado? Sí, lo más probable es que falle. ¿Y cómo se genera cultura organizacional? Que es un término muy amplio, muy complejo. Bueno, cultura organizacional tenemos, por ejemplo, lo que es el concepto de John at the top y John at the middle. El ejemplo de liderazgo. A ver, si el jefe, en el sentido tradicional de la palabra, el primero en llegar y el último en irse, si el jefe vemos que no está sobornando a funcionarios públicos, si vemos que el jefe es intachable, lo más probable es que las personas que lo sigan en esa línea media organizacional también actúen como él. Y los que están debajo, que son generalmente los que quizá tienen, los que llevan adelante efectivamente la tarea de la empresa, los que distribuyen, los que venden, los que compran, los que se comunican con otras personas o los que prestan efectivamente el servicio, si ven que existe esta cultura, que los que están por encima, pero por encima jerárquicamente, cumplen, se va generando una cultura de cumplimiento. También otra cuestión, la cultura de cumplimiento necesita sí o sí de principios, de valores y de decir, si hay infracciones, las mismas van a ser sancionadas. Y que cuando se aplique una sanción,
la sanción sea efectiva, que no es lo mismo que ejemplificadora. Tiene que ser una sanción efectiva. Otra cuestión, darle la posibilidad a un tercero o al propio trabajador de que si encuentra alguna irregularidad en el funcionamiento de la empresa, pueda denunciarlo. Tal vez anónimamente. Por supuesto, es una posibilidad, la denuncia anónima. Pero la denuncia anónima también tiene un inconveniente. Al ser anónima, lo que va a ser la investigación posterior se puede llegar a dificultar un poco. En cambio, si uno le garantiza al denunciante que va a ser protegido, que no se van a tomar represalias contra él, que su identidad va a ser reservada y que lo único que va a hacer es aportar uno de los tantos elementos que se van a utilizar en la investigación, así va a ser mucho más fácil. Así se genera también una conciencia de denunciar. ¿Y qué sucede si el departamento de compliance, vamos a suponer de que está por debajo del directorio y un trabajador quiere denunciar al jefe del directorio? En ese caso, él estaría sometido al directorio, este departamento de compliance. Bueno, justamente el departamento de compliance, por más de que en algunas legislaciones exige que forme parte del directorio, en otras no, pero hay que asegurarse de que sea independiente, de que tenga autonomía. ¿Presupuesto independiente también? Presupuesto independiente, eso depende de cada organización. ¿Por qué? Porque si no se va a dar lo que es en casa herrero cuchillo de palo. Es decir, el compliance officer tiene que rendir cuentas de lo que es su tarea al directorio. Necesariamente tiene que hacerlo. Ahora, si alguien denuncia a la cabeza más expuesta, o al chairman, como se le dice en muchos lugares, de una empresa, ante el compliance officer hay que ver cuál es la capacidad real que tiene de actuar el compliance officer. Y hay que ver también de qué hecho estamos hablando. Porque una cosa, y me refiero con esto a lo que son las repercusiones a nivel jurídico, una cosa puede llegar a ser un caso de discriminación por parte de la alta gerencia del directorio con una persona, y otra muy distinta es saber que está en connivencia con funcionarios públicos con cuestiones de soborno. Entonces, ese compliance officer, ¿cómo ha sido estructurado desde un primer momento? ¿Cómo se lo ha colocado? ¿Cuál fue la idea? ¿De que el compliance officer solo se ocupe de las cuestiones que están debajo, en lo que sería la pirámide jerárquica de la empresa, y no llegar arriba? ¿O la idea fue realmente tener un compliance officer que pueda auditar internamente a toda la empresa, sin importar el costo? Todo eso tiene que ver con cultura. Los programas de cumplimiento no necesariamente tienen que ser extensos, ni ultra detallados, ni excesivamente amplios. Es decir, queremos mostrar un programa de compliance para decir, miren todo lo que escribimos, o queremos un programa de compliance que sea de fácil interpretación, que sea concreto. Un programa de compliance en el cual hemos convocado a los distintos actores que forman parte de la empresa. Porque si convocamos a las distintas partes de la empresa, aquellos que están en los distintos sectores, ese programa va a tener mayor representatividad, mayor legitimidad y mayor eficacia. ¿Y cuáles son los criterios para formular un programa de compliance? Dicen que lo que se mide no se puede solucionar. Entonces, en cuestión estadística, en cuestión de números, ¿de qué manera puede uno medir la base de lo que va a ser la formulación luego de un programa de compliance? Existen distintas formas. Existen distintas formas a través de una matriz de riesgo entidad, una matriz de riesgo cliente, identificar cuáles son los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son propios ya de la actividad. Por eso también se habla, ahora cuando se habla, los programas de compliance en despachos de abogados. ¿Cómo puede ser que un despacho de abogados necesite de un programa de compliance? ¿Cómo los abogados que nos dedicamos a aconsejar la empresa pasamos a ser los aconsejados? Realmente hay toda una cuestión detrás de ello. Y los abogados también estamos expuestos a riesgos. ¿Por qué? Porque los abogados podemos cometer un delito, ya sea porque
lo hacemos deliberadamente, pero también podemos ser utilizados como medios para la comisión de un delito o formar parte del proceso de comisión de un delito. Un ejemplo muy simple. El cliente que a uno le trae, por ejemplo, le acerca un recibo de lo que llevó la reparación de su vehículo, efectuado por un mecánico de su confianza. Y uno, por una cuestión de buena fe, toma ese recibo y lo presenta en la demanda o lo presenta en el litigio judicial que se haya suscitado. Con el tiempo se descubre que en realidad esa documentación es falsa. El mecánico no existe, que el mecánico no está inscrito, que en realidad puede haber sido una factura pero que fue falsificada y uno, como abogado, la presentó en el expediente. Entonces, eso básicamente es estafa procesal. Presenta una documentación falsa para que el juez incurra en un error y termine perjudicando a alguien económicamente. Digo, ¿necesitamos nosotros los abogados también de efectuar ciertos controles? ¿Necesitamos los abogados de tener ciertas guías? ¿Necesitamos tener recomendaciones para llevar adelante nuestro propio trabajo? Estoy seguro que sí. Estas guías, por supuesto, en la práctica existen. Generalmente no están en un programa de cumplimiento. Están en la forma en la que uno va trabajando. Ahora, ¿cómo es la realidad de la práctica forense, la práctica judicial? ¿Son todos abogados unipersonales que tienen contacto directo con el cliente? Lógicamente que no. Hablamos de grandes firmas, de grandes despachos de abogados que encima adoptan formas societarias conforme a lo que dice la ley. Sí, pues. Donde lo que hacen es prestar un servicio jurídico como otra empresa presta un servicio de telefonía. ¿Y cómo se monitorea los grandes números de casos que manejan? De eso va a depender no solo lo que establezca el programa, sino también de cuáles son los controles. Un estudio tiene que saber cuál es el área a la que se dedica y a partir de allí va a tener un riesgo. Si usted se dedica, por ejemplo, a lo que es nada más que ejecuciones de títulos, estamos hablando de un simple pagaré, probablemente el mayor riesgo, por no decir el único, es que la firma que aparezca en el pagaré no sea de la persona que sería el deudor. Entonces uno tendría que ver de qué manera puede corroborar a ver si a uno le están trayendo la documentación que dicen que le traen. Pero si uno se dedica, a lo mejor, a cuestiones societarias, el vínculo va a ser distinto. ¿Por qué? Porque va a tener una persona jurídica que cuando uno le pida los elementos de la persona jurídica, esa firma va a traer el estatuto, la documentación. Tenemos que ver quiénes son los integrantes. ¿Y son estudios jurídicos que se dedican a distintos rubros? Si son estudios que se dedican a distintos rubros, seguramente el riesgo va a ser mayor. ¿Un oficial de cumplimiento para cada rubro? Más que un oficial de cumplimiento para cada rubro, hay que ver cuál es el nivel de especialización del oficial de cumplimiento. Porque la matriz de riesgo se elabora una vez que uno tiene el perfil de lo que es la empresa. A ver a qué se dedica. Ahí vemos cuáles son los riesgos. Una vez que vemos cuáles son los riesgos, tenemos que ver de qué manera mitigamos o evitamos esos riesgos. Y una vez que vemos cuáles son los mitigantes o las medidas que podemos tomar justamente para anular estos riesgos, puede ser que quede un riesgo residual. Puede ser que digamos, y sinceramente contra esto no podemos hacer nada. A este riesgo no lo podemos evitar. Si ese riesgo puede llegar a tener un impacto que sea alto, lógicamente vamos a decir, no, este tipo de casos prefiero no tomarlo. Si el impacto, en cambio, es muy bajo, prácticamente nulo, a lo mejor dice, bueno, podemos asumir este riesgo porque el costo no va a ser tan importante en relación al impacto. Pero una cosa es un abogado que a lo mejor trabaja en forma unipersonal o recientes graduados que empiezan con la práctica forense, se juntan un par de amigos, conocidos de la universidad, 3, 4 empiezan a agarrar casos. Y otra cosa muy distinta va a ser una empresa, una firma de abogado que tiene lógicamente una forma societaria acorde a la ley y que va a tener una responsabilidad lógicamente mayor. ¿Solo los abogados pueden formular programas de cumplimiento? No, no es que solo los abogados pueden formular programas de cumplimiento. De hecho, lo más recomendable es que el abogado trabaje con otras personas en la redacción del programa de cumplimiento. ¿Por qué?
Porque lógicamente cada cual sabe de lo suyo. Una persona que conoce de compliance o del programa de cumplimiento puede saber cómo elaborar un buen programa de cumplimiento. Ahora, no es lo mismo elaborar un programa de cumplimiento para una empresa que está en la industria de la minería de otro que a lo mejor están en la industria de los electrodomésticos. Y el abogado va a tener pautas, pero no va a tener cómo hacerlo. Por eso es importante convocar a las personas que forman parte de esa empresa, hablar también con la alta gerencia, con el directorio, y elaborar entre todos el programa. Que el abogado lo dirija, me parece muy bien, me parece hasta recomendable por una cuestión, hasta el vocabulario que se utiliza. Esa es otra cuestión, el vocabulario que se utiliza. ¿Tiene que ser un vocabulario técnico? Tiene que ser un vocabulario cotidiano. En la medida de lo posible tiene que ser un vocabulario cotidiano para que todos lo entiendan. Para que todos lo entiendan. Se lo pregunto porque yo hace poco conversaba con un amigo que me decía algo que creo que es pertinente comentarlo en esta entrevista, ¿no? Que cuando se formula un programa de cumplimiento, si la cultura organizacional es lo más importante para que éste cobre vigencia en toda la empresa, ¿por qué no es pertinente tal vez convocar a un antropólogo, que es un especialista en cultura, y para que éste pueda sugerir también ideas, incluso en la antropología hay especialidades en antropología jurídica, ¿no? Para que quizás el enfoque que le pueda facultar a este programa de cumplimiento pueda hacer que este sea más próximo a los estamentos menores de una empresa, ¿no? Entonces mi pregunta va por ahí. Quizás sea más recomendable que el equipo que formule este programa de cumplimiento sea un equipo multidisciplinario a tal punto de convocar a especialistas de las ciencias sociales. Es muy importante lo que estás diciendo y lógicamente tiene que haber otras personas que tengan especialización en otras áreas. Pero hay una realidad. Yo por lo menos no conozco de empresas que tengan este tipo de profesionales trabajando para ellos. El tema de la cultura, más allá de que un estudio de antropología puede llegar realmente a ser sumamente útil, el tema de la cultura se percibe en el ámbito en el cual se encuentra la empresa. Uno tiene que recorrer las instalaciones de la empresa. La cultura de una empresa no es muy distinta a la cultura de la sociedad. Es decir, cómo se generan los cambios. Ajá, pero hay que tener en cuenta también que el trabajador que ingresa a una empresa entra con toda una formación personal, ¿no? Entra con su propia concepción de costumbres. Entonces, ¿cómo se lidia con eso? Bueno, ¿cómo se lidia con eso? Cuando se toma el trabajador, hay que hacer, primero, saber cómo llega ese trabajador a la empresa. Es decir, fue por una solicitada y esta persona fue entrevistada. Cuando se lleva adelante la entrevista, esa entrevista tiene que ser personalizada o tiene que ser una entrevista que le dan un formulario con opciones múltiple choice. ¿Qué espera el trabajador al ingresar a esa empresa? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo está su escala de valores? ¿Quiero lo mejor para la empresa? ¿Quiero realizar una carrera personal? Todas estas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta. Claro está, este tipo de entrevistas, que son entrevistas dirigidas, fueron hechas por psicólogos, por antropólogos, por todos aquellos que están, por personas capacitadas en recursos humanos. Todo esto está hecho. Hay una forma de tener cierto control, o más o menos un índice aproximado de qué es lo que el trabajador busca. Pero va a tener que ver también con otra cuestión. No es lo mismo una empresa en una ciudad que a lo mejor tiene 100, 200, 300.000 habitantes, que a lo mejor la sucursal en una empresa en una población que tenga 20.000. Le voy a dar un ejemplo muy claro. Yo tengo el caso de un frigorífico, se dedica básicamente a lo que es el pescado, en una ciudad pequeña de una provincia de Argentina, donde hay otros 3 o 4 frigoríficos que se dedican a la misma actividad. La ciudad es muy pequeña y de hecho los frigoríficos constituyen la principal fuente de ingreso, la principal actividad económica de la ciudad. Lo que uno ve en la cultura de los trabajadores
es trabajar X cantidad de meses para una empresa, colocarse en situación de despido indirecto, demandar judicialmente pidiendo sumas exorbitantes para arreglar, llegar a un acuerdo rápido con el frigorífico y automáticamente irse al otro. Y van rotando. Entonces uno dice, ¿cuál es la cultura que tienen? ¿Para qué ingresan? ¿Ingresan realmente porque quieren vivir de esto? ¿O porque ya vienen con una idea de, no, vamos a hacerle, le voy a sacar hoy a este, voy al otro de más allá? Entonces hay que efectuar control. Nosotros vamos a contratar a un trabajador. Vamos a contratar a un trabajador, vamos a ver si alguna vez tuvo algún litigio judicial con un ex empleador. Vamos a ver cuál es la capacitación que tiene, vamos a ver cuáles son las perspectivas. La cultura solo se cambia, o una de las formas, no solo, porque en realidad hay muchas herramientas, pero una de las formas es realmente estando en la empresa. Hay que hacer el programa de cumplimiento estando en la empresa. Si no es muy difícil. Si no, vamos a terminar elaborando a lo mejor una hermosa declaración de principios y valores que no se va a terminar usando. Eso implica hacer un mapeo general de todos los trabajadores de la empresa, que la empresa te provea de determinado plazo, ¿no?, en el que tiene que costear los servicios de este estudio jurídico, ¿no?, de esta asesoría para efectuar un programa de compliance en un determinado plazo. Puede llegar a estar, el tema de plazo lógicamente, pero se va a hacer siempre de acuerdo no solo a la capacidad que tenga quien va a llevar adelante el programa de compliance, o que en ese momento esté analizando el riesgo, sino también de lo que pretenda la empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor si uno dice, no es lo mismo una actividad que se mantiene durante todo el año que las actividades que son de temporada. Porque las actividades de temporada lógicamente tienen otros plazos, tienen otros tiempos. Y esos trabajadores son más bien trabajadores golondrinas. En esa temporada están en esa empresa, en otra temporada van a tener que ir a otra. Entonces, cada empresa, y más que cada empresa, porque si no siempre caemos en lo mismo, siempre hablamos de compliance es únicamente para las empresas. No, señores, el compliance no es únicamente para las empresas. El compliance puede ser para empresas, puede ser también para el Estado, puede ser también para firmas de abogados, puede ser también para firmas contables. ¿Cuál es, doctor, perdón que le interrumpa, cuál es la diferencia entre un oficial de cumplimiento en una empresa privada con la de un oficial, con el perfil de un oficial de cumplimiento en el sector público? La diferencia es muy grande. En la empresa privada, lo ético se puede llegar a pagar mucho más caro que lo ilegal. Y en la empresa privada, a su vez, mejor dicho, en el sector privado, está claramente identificado el oficial de cumplimiento. Ahora, yo le pregunto, ¿quién es el oficial de cumplimiento en el sector público? El oficial de cumplimiento de un programa de cumplimiento que tampoco existe. Porque se supone que a un funcionario público en el término amplio, o sea, todo aquel que lleva adelante tareas en el ámbito público, ya sea por designación o por elección. El funcionario público conoce de una irregularidad y tiene el deber legal de denunciarla. Ahora, si ve una conducta que es antiética, pero no es ilícita, no tiene la obligación de denunciarla. Hasta que empiezan a aparecer distintas leyes, distintas resoluciones, empieza a decir, como pasó recientemente en Perú, que hay que tener un programa de cumplimiento. En Argentina también. Tiene que estar el programa de cumplimiento en el sector público. No puede existir esta asimetría entre el sector privado y el sector público, cuando fue el sector público el que empezó hablando de la integridad, le pasó después la responsabilidad al sector privado, y el sector privado también le está exigiendo al sector público, decir, yo también contrato con vos. ¿Y cómo se acomoda un programa de cumplimiento en el sector público? ¿No generaría más burocracia eso? Más que burocracia, yo creo que es un gran desafío.
Porque si le destinamos un departamento independiente, hay otro departamento al que tendremos que contribuir con nuestros impuestos, ¿no? Hay una serie de cosas ahí que no creo que sean un tanto discutible. Yo creo que la cuestión presupuestaria en realidad debe haber alguna que otra cuestión del Estado que no debe estar funcionando como debería funcionar o que quizás no es tan importante y se le podría dar un poquito más a lo que es la ética. La pregunta es cómo se acomoda. Eso pasaría más por me parece a mí, pasaría más por una cuestión presupuestaria. Pero ahora, la pregunta que uno se hace, yo la verdad me lo he hecho y he llegado a una conclusión. En una empresa o en el sector privado uno hace la declaración de principios, de políticas y de valores, analizando lo que es la empresa, viviéndola. Yo pregunto, ¿cuál es la declaración de principios, valores y políticas del sector público? Lo tenemos en el preámbulo de la Constitución. Sí, pues. Entonces parece que el camino es inverso. El sector público empieza con el preámbulo de la Constitución, después las leyes específicas, y parece que todo se va haciendo cada vez más de normativo. Parece que tiene que haber una ley que diga, tiene que tener un cumplimiento ético en sus funciones. Y ahí los abogados, lógicamente, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿y qué es la ética? Y empezamos con debates filosóficos que no llevan a ningún lado, cuando en realidad lo que está haciendo ese funcionario público es entendido por todos como una cuestión antiética. Entonces es como que hay que volver al comienzo. ¿Qué es lo que inspiró a las instituciones? ¿Cuál es la necesidad de que haya un gabinete con X cantidad de ministros y que esos ministros a su vez tengan a sus secretarios y ese secretario un subsecretario y ese subsecretario alguien de... Hay que volver al principio. Hay que ver cómo comenzó todo, qué es lo que inspiró todo. Y ahí vamos a encontrar los fundamentos para un programa de integridad en el sector público. Es mi humilde opinión. ¿Hay algunos criterios que usted sugeriría para incorporar un programa de cumplimiento en el Estado? Yo creo que uno de los lineamientos más importantes es el sistema de control. Y dentro de lo que es el sistema de control del sector público, una gran herramienta es la acción ciudadana. ¿Y de qué manera se plasmaría esa acción ciudadana? Ya sea con algunos procedimientos legales que ya están establecidos, como el plebiscito, el referéndum para determinadas cuestiones, pero si no instituyendo un organismo que sea el encargado de recepcionar todas las denuncias anónimas o denuncias de personas que directamente quieren decir yo fui testigo de tal cosa o yo soy conocedor de que en tal sector de la función pública se están llevando adelante actividades antiéticas o si no son ilícitas, cuanto menos irregulares, darles esa posibilidad, pero darle también la posibilidad de la contención. El denunciante necesita la contención por un lado y que su denuncia a algún lugar va a llegar. Y si no, las explicaciones de por qué su denuncia fue desestimada. ¿Y cuál fue el camino que recorrió esa denuncia para finalmente ser desestimada? De lo contrario se genera el efecto totalmente opuesto. ¿Para qué voy a denunciar si total no se termina aplicando? Si todo ya es, si la mayoría de cosas, lo que respecta al compliance en el sector público ya está escrito en la Constitución, en las leyes, uno podría tal vez concluir de que la incorporación de un programa de compliance en el sector público buscaría más un objetivo marketero o de generar una muy buena imagen frente a la población de determinada institución. Bueno, ese podría llegar a ser tanto un efecto como el objetivo. En ese caso, el efecto y el objetivo pueden coincidir. ¿Qué es lo que queremos? Mayor transparencia, mayor credibilidad. Creemos un programa de compliance. O reforcemos mejor el departamento de comunicaciones, ¿no? Exactamente. Objetivo y efecto se cumplen, que en realidad eso ya en sí mismo es una cuestión antiética, porque no sirve, no es lo que debería hacerse. Igualmente, si uno ve el ranking de lo que son los países más corruptos del mundo, la verdad, las últimas cifras que yo tengo del año 2017, en América Latina no estamos para enorgullecernos mucho que digamos.
permanentemente, somos tapas de todos los medios digitales, iba a decir de los diarios, de todos los medios digitales hoy por hoy, lo que son escándalos de corrupción. Ya lo que se está buscando es un poco de mayor transparencia, ganar un poco de credibilidad. La credibilidad, la transparencia y la cultura es lo que le va a permitir a muchos países latinoamericanos, o bien seguir formando parte de ciertos organismos internacionales, o bien empezar a ser, aunque más no sean miembros permanentes quizás de otros organismos internacionales. Todo esto tiene un porqué. Esto abre nuevos mercados, esto tiene que ver con la fortaleza de la moneda, el riesgo país. Claro, todo lo que tenga que ver con la imagen, ¿no? del Estado, de las instituciones del Estado, ¿no? En todo caso, ¿usted sostenería la idea de que tal vez no sea necesario un programa de compliance con las dimensiones que merece un programa de compliance en el Estado, en el sector público? Yo creo que habiendo aparecido el compliance como apareció, parece que la ciudadanía en general identifica transparencia e integridad con compliance. Quizás sí termine siendo una cuestión marketinera, pero quizás es la única forma de que llegue el mensaje. El Estado implementa sus propios programas de cumplimiento. El Estado tiene sus propios oficiales de cumplimiento. El Estado le da la posibilidad a la ciudadanía de que participe en el control de lo que el Estado hace. Tal vez constreñida un departamento de comunicaciones, de responsabilidad social empresarial, que sí conozco casos del sector público que practican responsabilidad social empresarial, pero no creo que sea conveniente, y no sé si usted refuerza esta idea, que se destine un presupuesto para un departamento independiente de compliance en el sector público. Eso agranda el Estado, y un Estado enorme termina siendo ineficiente. Por supuesto, pero lo que hay que hacer es utilizar los recursos que ya están. Es decir, ¿por qué tenemos tanta corrupción en América Latina? Lógicamente por una cuestión de cultura. Segundo, porque existe oportunidad, porque hay motivación, porque hay racionalización, porque es rentable, porque hay mucha impunidad. Pero también por otra cosa, porque los mecanismos de control no funcionan. Si los mecanismos de control funcionaran, en el Estado no tendríamos la obligación de incorporar un oficial de cumplimiento. Ahora bien, si en realidad le vamos a dotar a la actividad pública no solo el cumplimiento de las normas, sino también que este cumplimiento sea ético, entonces incorporaría a esta estructura ya existente una persona que se dedique básicamente a lo que es la cuestión ética y de integridad, para evitar caer justamente en este agrandamiento innecesario del Estado. ¿Cuál es el futuro del compliance, doctor? El futuro del compliance, yo creo que es seguir ganando terreno. Seguir ganando terreno en lo que son los entornos adversos. El compliance llegó para quedarse. Probablemente hace 20 años la cultura del cinturón de seguridad no era algo que uno se subía al vehículo y se ponía el cinturón de seguridad. Con el tiempo los vehículos empezaron a crear una alarma para ponerse el cinturón de seguridad. Y uno, ¿qué hacía? En lugar de ponerse el cinturón, enganchaba el cinturón de manera de uno sentarse sobre el cinturón para que la alarma dejara de sonar y uno poder conducir. Hasta que un día empezaron a implementar multas. No usa el cinturón de seguridad, le vamos a aplicar una multa, y una multa costosa. Hoy todos usamos el cinturón de seguridad. Quizá no por la seguridad misma, sino por la multa. Cuando aquellos que hayan implementado un programa de cumplimiento vean las verdaderas ventajas de tener un programa de integridad en relación a aquellos que no lo implementaron, todo lo que no lo implementaron van a empezar a implementarlo. Ni hablar de cuando empiecen a aparecer las sanciones. Cuando vean que el sistema funciona, cuando vean que compliance llegó para quedarse y que quien no lo tenga va a ser o sancionado o no va a estar o no va a tener ventaja competitiva en relación al resto, ahí se va a ir ganando y generando la cultura y todos van a querer tener compliance. Yo creo que los primeros que lo tengan, los primeros que lo implementen, los que sean pioneros, por así decirlo, van a ser los que mayores ventajas obtengan, desde todo punto de vista.
Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista. Desde Legis.p le traslado el agradecimiento de todo el equipo de Legis.p por su visita. Usted nos visita desde Argentina, bienvenido a Perú. Nuevamente le reitero ese saludo de todo el equipo de Legis.p, doctor. Bueno, Francisco, muchísimas gracias a ustedes por la consideración y ojalá que haya servido. Un placer. Yo estoy seguro que sí. Los invitamos a todos nuestros seguidores de Legis.p, el portal jurídico más visitado de todo el Perú, a que compartan esta transmisión, interactúen con nosotros, porque a lo largo de la semana vamos a tener una serie de incentivos para todos aquellos que nos publiquen en sus muros, que compartan esta entrevista en grupos de Facebook, que den like, compartan esto en todas nuestras redes sociales. Hemos estado con el doctor Alejandro Ote, él nos visita desde Argentina, aquí en el set de televisión de Legis.p, es especialista en compliance. Precisamente el tema de esta entrevista. Se despide de ustedes Francisco Chuquicayata. Permiso.